Derivadas en geografía. En geografía, las derivadas se utilizan para estudiar cómo cambian los fenómenos naturales y sociales en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, al analizar el relieve, la derivada de la altura con respecto a la distancia nos indica la pendiente de una montaña o un valle, lo cual es fundamental para la construcción de carreteras o para prevenir deslizamientos. En hidrología, el caudal de un río cambia con el tiempo y la derivada nos muestra si ese caudal está aumentando o disminuyendo, algo muy útil para predecir inundaciones o sequías. Además, en climatología, las derivadas permiten medir la tasa de cambio de la temperatura o la presión atmosférica, lo que nos ayuda a comprender fenómenos climáticos extremos. En resumen, en geografía, las derivadas sirven para representar cómo se transforma el espacio y la naturaleza en el tiempo. En biología, la derivada se aplica para describir cambios en poblaciones, reacciones químicas y procesos biológicos. Aquí nos sirve para modelar el crecimiento poblacional y su tasa de cambio. También nos sirve para analizar cómo varía la concentración de una sustancia en una reacción enzimática y para estudiar ritmos biológicos como frecuencia cardíaca o propagación de epidemias. Aquí podemos usar esta fórmula para estudiar cómo crece una población. Por ejemplo, si una población de bacterias está descrita por esta función, su derivada sería esta. Esto significa que la derivada nos dice cuántas bacterias nuevas aparecen en cada instante de tiempo. Al inicio el crecimiento es pequeño, pero con el paso del tiempo la población aumenta cada vez más rápido porque el crecimiento es exponencial. Derivadas en química. En química, las derivadas son esenciales porque describen la rapidez con la que ocurren los procesos. En cinética química, la velocidad de una reacción se calcula como la derivada de la concentración con respecto al tiempo, lo que nos dice si una reacción es lenta como la corrosión o rápida como una explosión. En termodinámica, las derivadas nos permiten conocer propiedades como la capacidad calorífica, que indica cuánto calor se necesita para aumentar la temperatura de una sustancia. También son útiles en el equilibrio químico, ya que ayudan a predecir cómo cambia un sistema cuando varía la presión o la temperatura. En conclusión, en química, las derivadas permiten entender y controlar los procesos químicos desde el laboratorio hasta la industria. Aplicación de las derivadas en matemáticas. Las derivadas se utilizan para poder estudiar cómo cambian las funciones en cada punto. Nos permiten calcular la pendiente de la recta tangente a una curva, lo cual es esencial para poder entender su comportamiento local. Gracias a las derivadas podemos determinar si una función está creciendo o decreciendo. También podemos identificar sus puntos máximos, mínimos y puntos críticos, lo cual nos resulta clave en problemas de optimización. Además, se aplican para aproximar funciones mediante polinomios y series y resolver ecuaciones diferenciales que modelan fenómenos reales. En pocas palabras, las derivadas son una herramienta fundamental para analizar y predecir el comportamiento de funciones en prácticamente todas las ramas de la matemática. En economía, la derivada sirve para analizar cambios marginales, así como varía una cantidad cuando otra cambia un poco. Para calcular el costo marginal, se calcula cuánto aumenta el costo total si se produce una unidad más. Para calcular el ingreso marginal, se calcula cuánto aumenta el ingreso al vender una unidad extra. También sirve para encontrar máximos y mínimos, como por ejemplo maximizar ganancias o minimizar costos. Un ejemplo de ello es si la función del costo total es 100 más 5 de x más 0,2 de x al cuadrado, entonces el costo marginal es la derivada. Aplicación de las derivadas en física. En física, las derivadas son indispensables porque nos ayudan a describir cómo cambian las magnitudes físicas en el tiempo o en el espacio. Un ejemplo clásico generalmente es el movimiento, ya que la velocidad se define como la derivada de la posición respecto al tiempo y la aceleración como la derivada de la velocidad. También se emplean en la dinámica para aplicar la segunda ley de Newton y en el cálculo de energía, trabajo, potencia y fuerzas variables, más allá de la mecánica, ya que las derivadas aparecen en la electricidad
óptica, ondas, fluidos y termodinámica. Gracias a ellas podemos modelar sistemas complejos y anticipar su evolución, convirtiéndose en el lenguaje matemático que conecta las leyes físicas con la realidad. En ingeniería, las derivadas permiten estudiar tasas de cambio, optimizar procesos y modelar fenómenos físicos. Digamos, en mecánica, la derivada de la posición es la velocidad y la de la velocidad es la aceleración. En ingeniería civil, nos permite calcular pendientes de curvas o la resistencia de materiales. Y en eléctrica nos permite analizar corrientes y voltajes que varían en el tiempo. En este ejemplo, la posición de una partícula depende del tiempo y está dada por esta fórmula. Cuando derivamos esta posición, obtenemos la velocidad. Esto quiere decir que la partícula comienza moviéndose a 3 metros por segundo y que por cada segundo que pasa su velocidad aumenta en 8 metros por segundo. Si derivamos otra vez, encontramos la aceleración, que es como la aceleración es constante, significa que la rapidez de la partícula crece siempre de manera uniforme. Así, con las derivadas podemos describir cómo cambia el movimiento de un objeto. De la posición pasamos a la velocidad y de la velocidad a la aceleración.